Estamos agradecidos con el Señor por una nueva oportunidad que nos da de estar en su casa, amén. De poder estar en este lugar y ser edificados con su palabra. El privilegio que es poder adorarle, poder exaltar su nombre por todo lo que Él es y por todo lo que Él ha hecho. Amén. Y disponemos ahora nuestra vida para que Él complete la perfecta obra que está haciendo en nosotros y que hoy esta palabra pueda retarnos, esta palabra pueda hacer vida a nuestra vida. Porque vamos a continuar en nuestra serie de estudios consecutivos del Evangelio de Marcos. Y estamos en un momento decisivo, en un momento muy importante en el ministerio de Jesús. Y dividimos este momento en dos enseñanzas, aunque les digo sinceramente, dos enseñanzas no serían suficientes para todo lo que hay en el evento de la transfiguración de Jesús. Pero sí es importante que entendamos lo que este momento significó tanto para los discípulos, para el ministerio de Jesús y lo que significa para nosotros. Vimos el domingo pasado cómo delante de tres de sus discípulos, los más cercanos, Jacobo, Pedro, Juan, el Señor se transfiguró, se transformó, cambió de forma y le dio un adelanto de lo que sería esa venida de Él en gloria, un adelanto de lo que sería también su resurrección. Vimos también la invitación de uno de ellos, de Pedro, queriendo plasmar y congelar ese momento, que ese momento nunca se acabara. Y proponiendo hacer 3 templos, 3 tabernáculos, 3 enramadas, dice el texto que habíamos leído el domingo pasado. Y vimos como una nube los envuelve y una voz del cielo dice: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Y allí finalizamos este relato. Lo que vamos a ver hoy es lo que sigue después de ese momento. Imagínense ahora a los discípulos después de haber presenciado ese momento, todas las preguntas que hay en su mente, todo lo que han querido decir, preguntar. Bueno, ahora el evangelista nos va a narrar lo que sucedió inmediatamente después. ¿Qué puede pasar después? ¿Qué se puede preguntar uno después de un momento así como ese que vimos el domingo pasado? Bueno, Marcos nos va a decir qué sucedió exactamente después. Y está justo en el versículo 9. Puede ubicarse por favor en Marcos capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 13, que es la segunda parte, y aquí concluye el relato correspondiente a la transfiguración de Jesús. Y cuando lo tenga usted me puede decir amén. ¿Ok? Dice el verso 9: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. He titulado esta enseñanza La pregunta sobre Elías. Hay muchas preguntas después del momento que pasaron los discípulos en lo alto del monte, y ahora estamos en la transición del monte nuevamente al valle, a la normalidad de la vida. Ya la experiencia maravillosa de la transfiguración ha llegado a su fin. Ahora toca continuar con la normalidad, si se puede decir de alguna manera, del caminar, de la vida, del ministerio de Jesús. Y ahora van a Jerusalén, no a reinar, van a Jerusalén para que se cumpla sobre el Hijo de Dios lo que está escrito de Él, para morir. Y Jesús insistentemente le ha venido diciendo a los discípulos, después que la identidad está clara para ellos, que este era el camino que le esperaba, que iba a morir, que tenía que padecer en una cruz. Sin embargo, los discípulos, a pesar de tener muchísimas preguntas en su mente, este pasaje
nos muestra que ellos hacen una pregunta puntual y está relacionada con el suceso que acaban de ver. Porque recordemos que en el monte 2 personas aparecen al lado de Jesús. Una era y la otra era Elías. Una era Moisés y la otra era Elías. 2 personas, los 2 más grandes representantes de la ley y los profetas estuvieron allí con Jesús y ahora la voz decía a él oíd. Y estos discípulos, la pregunta que hacen es muy importante. Pero esta pregunta está enmarcada de que sus discípulos están viendo y están discutiendo. Tan pronto ellos saben, listo, este es mi hijo amado, a él oíd. La identidad de Jesús está clara para ellos. ¿Cuál es la parte que no está aún clara para los discípulos? Esa incomprensión de la misión, de por qué, si ya está Moisés, si ya está Elías, si ya sabemos que eres el Mesías, ¿por qué es necesario que tengas que morir? Y esta es la parte en la que ellos siempre van a discutir. Para los discípulos, la idea de la muerte de Jesús resulta repulsiva, inconcebible, desagradable. No puede ser que ahora que ya hemos identificado que eres el Salvador, que eres el Mesías, ¿por qué no estableces tu reino ya? Y tan pronto Jesús comienza a hablarle que es necesario que él padezca mucho y que sea desechado por los líderes religiosos, salió Pedro a reconvenirle: mira, que no te pase eso. Aquí en el pasaje de la transfiguración, el intento de Pedro de hacer las 3 tiendas es para que, bueno, instauremos tu reino ya. Es un nuevo instante, un nuevo intento de Pedro para que se establezca el reino de inmediato. Pero eso implicaba abandonar el camino de la cruz. Jesús va a continuar hablándole a sus discípulos acerca de que es necesario morir. Y 2 veces lo va a hacer, 2 veces más, porque ya lo hizo en el capítulo 8. Les va a decir claramente y directamente que es necesario que él padezca. Y los discípulos van a seguir sin entender porque no lo quieren entender. Los discípulos van a seguir poniendo la mirada en otras cosas, a tal punto que en una de esas ocasiones Jacobo y Juan van a pedirle peticiones interesantes a Jesús de lugares privilegiados, uno a tu derecha y uno a la izquierda. Mira, sí, ya vamos a dejar a un lado eso de que vas a morir y hablemos del reino. En tu reino nosotros queremos estar uno a la derecha y uno a la izquierda. Van a seguir sin comprender. Al igual que Pedro, al contemplar la gloria de Jesús en la transfiguración, al ver a Moisés, al ver a Elías, estos discípulos se llenan de expectativa. Wow, este es el momento en que el rey se va a entronar y va a quitar al imperio romano, se va a acabar todo lo que estamos sufriendo. Así que en este momento tendría mucho menos sentido una expresión de que Jesús va a morir, mucho menos esto que Jesús le va a decir ahora, que va a resucitar. Porque para resucitar primero es necesario que muera, ¿cierto? Aquí hay una alusión indirecta, pero Jesús lo que le está diciendo es que el Mesías, el Salvador, ha venido a vencer el pecado y a vencer la muerte. Ese es el verdadero enemigo y no el imperio romano. El verdadero enemigo que él venía a vencer era la muerte y el pecado, no el imperio romano, y no ha venido con una idea o una intención política. Su reino es espiritual y que él va a aplastar toda maldad y va a traer bendición por medio de su muerte en la cruz. Así que los discípulos, cada vez que van a escuchar que Jesús va a sufrir, que va a ser maltratado, que va a ser ejecutado y al final resucitar, no pueden aceptar lo que Jesús dice, no lo pueden concebir, y siempre para ellos va a ser un pensamiento aterrador, una piedra de tropiezo. Sin embargo, noten que el plan redentor de Dios está ocurriendo tal cual estaba ordenado desde la eternidad. Está ocurriendo fuera de las expectativas de los discípulos, fuera de las expectativas del pueblo, pero está ocurriendo de manera distinta como ellos pensarían que se iba a dar. Todo está ocurriendo al contrario de lo que ellos esperaban. Los dirigentes judíos, que eran los más calificados, los que más deberían darse cuenta de que Jesús era el Mesías, lo han rechazado. Sin embargo, el plan de Dios sigue avanzando. La gente tiene curiosidad por saber quién es Jesús, pero no se convierte ni se arrepiente en su mayoría. Le están siguiendo superficialmente.
Y muchos de los que le están siguiendo superficialmente, tan pronto el mensaje se pone duro, ¿sabe qué? Cualquiera que me quiera seguir debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Apenas el mensaje es ese, ya no le quieren seguir más. Muchos lo están abandonando. Una vez escuché decir a alguien que a veces Jesús era más la gente que le abandonaba que quien decidía seguirle. Cuando estaba la multitud y él decía, mira, este es el costo del discipulado y este es el costo de seguirme, eran más los que retrocedían que los que decían, sí, estoy dispuesto a seguir. Y casi siempre está en el entorno de la multitud. Y Lucas nos va a decir, siempre que aparezca esa palabra hay multitud, viene un mensaje durísimo para poder filtrar quién es quién en medio de la multitud. Ahora bien, este maravilloso suceso de la transfiguración tiene varios objetivos. Busca mitigar esta tristeza y el desconcierto de los discípulos por la muerte de Jesús, pero quiere comunicarles a ellos, a los discípulos, cuál es la importancia de la muerte de Jesús. ¿Por qué Él ha dicho que es necesario que Él padezca de esta forma? Y que todo lo que está sucediendo está cumpliendo lo anunciado por la ley, por los profetas. Que todo lo que está sucediendo no es un plan B de Dios, no. Es algo que la ley y los profetas, y por eso están Moisés y Elías en el monte, para dar testimonio de que es así, como testigo de que todo está ocurriendo según el plan perfecto de Dios. Y este evento lo que busca es eso. Y el pasaje del día de hoy, que es complementario al evento de la transfiguración, contiene por lo menos 3 aspectos de mucha importancia. En primer lugar, vamos a ver que Jesús les prohíbe algo, hay una prohibición. En el versículo 9 al 10 está la prohibición. Luego hay una pregunta, del verso 11 al 12, y después hay una presentación en el versículo 13. Prohibición, pregunta y presentación. Entonces, en primer lugar, ¿cuál es la prohibición que Jesús les hace? Versículo 9 y 10, ¿cómo dice? Venían ya descendiendo del monte. Y descendiendo ellos del monte les mandó que a nadie le dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Pedro, Jacobo y Juan acaban de tener una experiencia en la cual cayeron rendidos en adoración. Mateo, el otro evangelista, nos va a decir que es Jesús quien tiene que levantarlos y decirle, bueno, levántense, no teman. Y que cuando ellos se levantan después de caer postrados, abrumados por la gloriosa presencia de Dios, solo ven a Jesús, ya no está Elías, ya no está Moisés, y que Jesús los calma y ahora Jesús los está llevando de regreso a la parte baja del monte. Ahora vamos del monte de la transfiguración al valle. Y mientras ellos están bajando, ellos están intentando procesar qué es esto que acaba de pasar. Están anonadados, qué es el significado de la impresionante y majestuosa escena que acaban de presenciar. ¿Qué fue esto que ocurrió? Bajan allí en silencio pensando. Su fe en Jesús ha sido fortalecida. Claro, hay una voz que ha dicho, este es mi hijo, a él oíd. Así que su fe ha sido fortalecida. Ahora sabían que Jesús verdaderamente era el Mesías, el Hijo de Dios, pero hay en ellos todavía algo que no comprenden. ¿De qué estaban hablando Jesús, Moisés y Elías? Según lo que vimos el domingo pasado. Jesús, Moisés y Elías estaban hablando de su partida, del éxodo del Señor a Jerusalén, de su muerte. Entonces, que ellos están viendo a Moisés, a Elías, a Jesús, a la nube, recordando a Éxodo, a la voz que les dice, este es mi hijo, a él oíd. No hay duda de la identidad de Jesús, no hay ninguna duda. Pero mientras bajaban, la prohibición de Jesús los toma por sorpresa. Ellos intentaban quizás expresar sus respuestas, sus opiniones, pero Jesús, dice el texto, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. El significado de la transfiguración, lo que había ocurrido, solo sería evidente después que Jesús resucitara.
Ahí es que se iba a saber verdaderamente cuál era el sentido de este evento que había tenido, que era un adelanto de la resurrección, que era un adelanto de la segunda venida de Cristo. Otro punto es, ¿quién les iba a creer a los discípulos lo que acababa de suceder en el monte? Miren, estaban en medio de un pueblo que ni siquiera viendo a Jesús mismo hacer las cosas que hizo creía. Ahora por el testimonio de estos discípulos. Así que Jesús le dice, no, estos tienen una increíble incredulidad. Solo después que resucite es que va a tener sentido lo que acaba de ocurrir. Jesús ya le había dicho a esta generación adúltera, ustedes que están pidiendo señales, bueno, señal no les va a ser dada. La única señal que van a tener es la señal del profeta Jonás, ¿lo recuerdan? Haciendo alusión a su resurrección. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre. Hacía alusión a su resurrección. Esa señal va a ser la suya. Y después de la resurrección, con todo el testimonio y con todo lo que sucede, sigue gente sin creer. Al punto de que los líderes religiosos pagan a los soldados, a la guardia, digan, mira, no vayan a decir que resucitó, inventen otra cosa, que se lo llevaron, etcétera, con tal de que no se propague. Es decir, ni siquiera esa señal le fue suficiente. Pero después de la resurrección, los discípulos estarían libres de narrar con todo detalle lo que habían visto en el monte de la transfiguración. El hecho mismo de la muerte de Cristo, después de su resurrección, iba a alumbrar este evento y lo iba a poner en perspectiva. Este es el orden que Jesús le había dado a este evento. Decía, bueno, quédense callados hasta que resucite de los muertos. Jesús en otras ocasiones le había dicho a gente que no dijese lo que había hecho. ¿Y qué hacía la gente? Más ruido hacía. Ve y no se lo digas a nadie. ¿Cuál? Pero parece que los discípulos sí obedecen esta vez. Y cada vez que Jesús le decía a alguien, no se lo digas a nadie, no era simplemente por mantener su identidad escondida, sino que el objetivo era no crear falsas expectativas y predicar un evangelio incompleto. Es decir, faltaban cosas por cumplir para tener la visión completa de lo que era el evangelio, y para evitar la proclamación de un evangelio incompleto, Jesús siempre les decía, no se lo diga. ¿Y sabe por qué? Porque la verdad central del evangelio no son los panes. La verdad central del evangelio no son los peces. La verdad central del evangelio no es la sanidad física. La verdad central del evangelio no es la riqueza material. La verdad central del evangelio es la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, solo cuando este evento de su muerte y su resurrección haya ocurrido, se va a poder predicar en perspectiva la realidad de la buena noticia que el evangelio es. Y entonces, si ellos salían a anunciar estas cosas, estas grandes experiencias, todo lo que habían vivido, estas cosas, lo único que hacían es lo mismo que hacen hoy en día, es presentar una versión distorsionada de lo que el evangelio es. Amén. Un evangelio con el énfasis puesto en el lugar incorrecto. Y es lo que Jesús siempre está evitando, que no se desvíe la atención de la verdadera misión de Él como Salvador. Mire, si nuestro verdadero problema fuera financiero, el Padre nos hubiese mandado un economista que nos explicara cómo era el tema. Si nuestro verdadero problema fuera la sanidad física, nos hubiese mandado un médico de medicina preventiva. Entonces, bueno, ven acá, les voy a explicar cómo se tienen que cuidar, porque la salud es importante, etcétera. Si nuestro verdadero problema fuera ese, si nuestro verdadero problema fuera nutricional, nos hubiese mandado un nutricionista. Pero nuestro verdadero problema es el pecado, y lo que necesitábamos era un Salvador. Y por eso lo que nos envió fue un Salvador, Él mismo. Esa es la verdad central del evangelio, que estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados.
y que a causa de que estábamos perdidos en la vanidad de nuestra mente, tuvo Él que venir a salvarnos, a rescatarnos. Y esa es la verdad que tiene que ser divulgada. Y para los discípulos, si ellos salían a divulgar este evento de la transfiguración, lo que iba a suceder es que iba a aumentar la expectativa mesiánica. Imagínense ustedes, si en la alimentación de los 5,000 ya querían hacer rey a Jesús, ahora imagínense con esto. Esto hubiese dificultado su camino a la cruz. Y los discípulos están escuchando a Jesús hablar, sino hasta cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Indirectamente Jesús le está diciendo nuevamente que va a morir. Jesús había venido a morir para vencer al pecado y la muerte, y estos eran los verdaderos enemigos. Así que Lucas nos relata que los discípulos obedecen, se guardan la palabra, a diferencia de los que no obedecen. Los tres guardan silencio por lo que habían visto, pero luego comienzan a discutir entre ellos por lo que Jesús le acababa de decir. Jesús le dice hasta que resucite de los muertos, y dice el versículo 10, y guardaron entre sí la palabra, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Los discípulos no están hablando. ¿Qué están haciendo? Están discutiendo. Parece que es una costumbre de los discípulos y de nosotros los discípulos. No nos gusta hablar, sino la discusión sí nos gusta. Digo, no, yo creo que es tal. No, a mí me parece que cuando él dice resurrección, porque resurrección viene del término resur, seus, y ahí están discutiendo, peleando a ver quién tiene la opinión acerca de lo que acaba de suceder. Al igual que nosotros, a estos discípulos les gustaba discutir, ¿cierto? Y cuando es por Facebook mejor, apenas ven algo, ¡ay! A discutir, a citar y todo. ¿Cuál era su opinión respecto a lo que significaba lo que Jesús acababa de decir? Un paréntesis, yo creo que en la medida que Dios más va transformando nuestro corazón, o una medida de ver qué tanto Dios transforma nuestro corazón, es que las ganas de discutir se nos quitan. ¿Usted no lo ha pasado? Este que me escribe, Luisfer, imagínate tú que no sé quiéncito acabó de escribir tal cosa en Facebook, quiero contestarle, pero no sé qué contestarle. Dime ahí algo para ponerle. Y yo, ven acá, y sí vale la pena. Es decir, por lo que tú escribas, realmente va a ser y va a salvar un alma, va a rescatar, o simplemente quieres ganar una discusión. No, es que quiero decirles, no vale la pena. Ni siquiera le escriba nada. En la medida que Dios va trabajando en nuestra vida, esas ganas de ganar discusiones se van perdiendo. A veces hasta nos sentimos mal cuando ganamos. ¿No le ha pasado como que va a pensar esto? No queremos ni ganar. Y una medida de crecimiento es esa, dejar de tanto discutir y solo entrar cuando realmente vale la pena salvar un alma y rescatar. Pero entrar en un choque con alguien que padece la peor de las cegueras, que ni porque le muestres, ni porque le digas lo que le quiera decir va a salir de eso. Decía el apóstol Pablo, evítalos. Ahora bien, los discípulos no es que no supieran qué es resurrección. O sea, ellos no están discutiendo acerca de lo que significa el término. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la resurrección estaba. Es más, había una doctrina desarrollada de la resurrección, en la cual los saduceos estaban en contra de la resurrección. Los discípulos habían visto a Jesús resucitar gente. Habían visto resucitar a la hija de Jairo. Lucas 7 nos narra que había una viuda en Naín que Jesús resucita a su hijo. Hasta este momento seguramente ya Lázaro ha sido resucitado entre los muertos. Así que el problema no es el término resurrección. Lo que ellos están discutiendo no es qué significa la palabra resurrección. Lo que ellos están discutiendo es qué significa la resurrección del Hijo del Hombre. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que iba a resucitar? ¿Por qué? Porque si él dijo que iba a resucitar, necesariamente primero tenía que morir. Y eso es lo que ellos no entienden. Están confundidos respecto a la muerte del Hijo de Dios. Esa es su verdadera confusión. No encaja en su punto de vista, no encaja en su expectativa, no encaja con la relación que ellos tenían acerca de cuál era la misión de Jesús. Este era su tema de conversación.
ya tenían una información importante. Jesús les dijo, solo pueden hablar después que yo resucite. Es decir, que este momento de la muerte de Jesús está cerca. Por lo menos ellos van a estar vivos cuando ocurra. Ya tienen una información importante. Si nos dijo que podíamos decir después que resucite es porque el tema está cercano. Está ahí mismito, va a ocurrir pronto, y los discípulos lo que están haciendo es tratar de encajar la idea de la muerte y la resurrección de Cristo. Y su pregunta va encaminada a eso. Así que en segundo lugar tenemos ahora la pregunta que hacen. Es una pregunta muy importante y es una pregunta muy clave. En primer lugar teníamos la prohibición de Jesús. Ahora veamos la pregunta que hacen los discípulos. Versículo 11. Le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Versículo 12. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? En nuestra segunda escena nos pone en relación con la pregunta sobre Elías, una pregunta sobre las profecías del Antiguo Testamento. Los discípulos no están aceptando la necesidad de sufrimiento, de muerte, y ahora expresan una pregunta clave. ¿Por qué dicen los escribas? Es decir, los expertos en la ley, la gente que estudia la ley y los profetas, dicen que es necesario que Elías venga primero. ¿Por qué? Antes del Mesías debe venir Elías. ¿Por qué dice? Entonces yo conocí primero al Mesías y ahora en el monte vi a Elías. Lo vi después. ¿Por qué los escribas dicen que primero Elías y después el Mesías? La pregunta es buenísima. Yo creo que es de las mejores preguntas que hacen los discípulos. La pregunta es buenísima porque muestra un entendimiento del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y el último libro, en el último capítulo, en el último párrafo, pone al Mesías en perspectiva y en relación con dos personajes. Malaquías capítulo 4, puede buscarlo, versículos 4 y 5. Termina de la siguiente manera. Acordaos de la ley ¿de quién? De Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Versículo 5. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Qué personajes están ahí en la perspectiva de la venida del Mesías? Está Moisés y Elías. Y ellos han visto a Moisés y a Elías en el monte. Es más, si usted pasa una página antes, Malaquías 3, inicia de la siguiente manera. El versículo 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Un mensajero antes. Y Malaquías identifica a este mensajero antes de la venida del Mesías como Elías. Y los judíos sabían esto. Los judíos sabían que había una conexión entre la llegada del Mesías, Moisés y Elías. Y era lo que los discípulos acababan de ver. Y tal como lo vimos al comienzo de la serie en Marcos, ¿cierto? Cuando comenzamos a estudiar, antes de que un rey llegara se enviaba un mensajero. Se enviaba un heraldo que era quien preparaba todo. Se enviaba una embajada antes, que era quien iba allanando el camino, y este mensajero iba preparando, era un precursor, era quien se aseguraba que todo estaba listo para la llegada de este rey. Así, por eso es que usted va a encontrar también el profeta Isaías decir, esta es la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda, porque este era el trabajo del mensajero que venía antes. El tema es que este mensajero que identifica a Malaquías como Elías, que iba a reunir al pueblo alrededor de la fe en Dios, ya había venido y no se habían dado cuenta. Entonces los discípulos ahora están preguntando, bueno, tenemos al Mesías, ¿dónde está Elías? No lo vimos. ¿Quién era Elías? No lo vimos.
¿Por qué no está presente haciendo lo que, según lo que nos han enseñado, Elías tendría que estar haciendo, preparando el camino? No debió estar antes de la llegada. ¿Cómo tú puedes ser el Mesías si Elías no ha venido primero? Y Jesús acaba entonces de predecir su resurrección de entre los muertos, que implica su muerte inminente. Ese es el Mesías, pero los discípulos están perturbados porque parece que va a dejar sin cumplir una profecía. Sí, ya está claro, pero entonces no entiendo. Vas a dejar incompleta. Los escribas están diciendo: a nosotros constantemente nos dijeron que la venida del Mesías iba a ser precedida por Elías. ¿Dónde está Elías? No entendemos. Permítame hacer simplemente una aplicación antes de ver la respuesta de Jesús. Yo creo que siempre, en el avance de nuestra vida cristiana, siempre vamos a tener preguntas y asuntos difíciles de entender. Amén. Amén. Siempre. Quien diga que eso no va a ser así, miente. Siempre en nuestra vida cristiana va a haber preguntas difíciles, complicadas para nuestro entendimiento humano. Pero siempre que esto se presente, el mejor lugar para ir es a los pies de nuestro Maestro. Siempre el mejor lugar para llevar nuestras preguntas es delante de nuestro Maestro en oración. Señor, que tu Espíritu actúe en mi mente y me conduzca a la verdad de lo que quieres decir. Ese siempre será el mejor lugar. El problema es que nosotros vamos primero al internet, a Google. ¿Qué dice acerca de él? Antes de ir a él. Y ojo, yo no estoy desconociendo que la investigación no sea necesaria. Lo que estoy diciendo es que el mejor lugar, usted no tiene que dejar la investigación y la búsqueda, sino que cuando realmente usted quiera progresar y usted quiera realmente llegar a un conocimiento de lo que dice, usted tiene que llegar en humildad a buscar la ayuda de aquel que inspiró la palabra. Y cuando llega, esta va a ser una oración que siempre va a ser contestada. ¿Sabe por qué? Porque es una oración conforme a la voluntad de Dios. Es decir, la revelación bíblica nos fue dada para que nosotros conozcamos a Dios. De tal forma que cada vez que le decimos: Señor, yo quiero conocerte, ayúdame, y lo hacemos en humildad. Y cuando digo humildad, no es por intelectualismo, no es para saber más y para yo restregarle los 3 versículos que quiero al hermano que está en Facebook hablando lo que no es. No, cuando realmente es un asunto de yo querer progresar en el conocimiento, va a ser acorde a la voluntad de Dios. Así que siempre el que está falto de sabiduría puede llegar en humildad y pedirle a Dios y Él la va a conceder. El problema es que tenemos que recibir la palabra con humildad. Y lanzo enseguida el comercial para quienes están en cursos de discipulado y capacitación bíblica. Gloria a Dios por los cursos de discipulado y capacitación bíblica. Lo único que usted no puede desconocer es que cada uno de los que estamos, porque yo también lo estoy recibiendo, mi tutora es mi esposa, yo también lo estoy recibiendo. Cada uno de los que estamos ahí estamos en la misma búsqueda. Nadie tiene todas las respuestas a las preguntas que nosotros tenemos. Y le digo a los tutores, cuando no sepan, sencillo, digan: no sé, hermano, pero sí tengo el lugar a donde tienes que ir a buscar la respuesta. Y hermano, humildemente ve delante del Señor, yo también lo voy a hacer y después hablamos. ¿No les parece chévere? Amén. ¿Por qué? Porque a veces, ¿cierto?, los que tenemos el privilegio de predicar la palabra del Señor, hay gente que se cree que nosotros no la sabemos todas. Y entonces a veces te dice: pastor, Mateo 10:4. No sabe que no sé. Decía un amigo que conocí más de tiempo: no sé, pues yo me sé las Biblias de corrido, no me las sé divididas. ¿Cómo dice? No me acuerdo. Ahora mismo no me acuerdo qué dice ahí puntualmente, porque yo me la aprendí fue de corrido. Sí, o sea que tienes que saberlo todo. No sé, los discípulos no lo saben todo. Conocen plenamente la identidad de Jesús. Hay cosas que no entienden, pero saben dónde tienen que preguntarla. Hay un problema porque más adelante, cuando Jesús les vuelve a hablar de su muerte, no quieren ni preguntar. Dice, ¿por qué? Porque hay una dentro de ellos, dicen: no lo acepto, no lo recibo. ¿Cómo que va a morir? No, reprendo tus palabras. No, voy a morir. Y que están tan cerrados a recibir lo que Dios le ha dicho,
Este orgullo de que ya yo sé, ya este es el reino que vamos a, ya yo me pillé cómo es que es el tema. Él va a establecer un reino, saca a los romanos, por eso, pero dijo que va a morir. No, eso no lo recibo, esa parte no. Entonces, por ese orgullo no preguntan. Es decir, que muchas veces quien está buscando simplemente es crecer intelectualmente, simplemente quiere satisfacer su orgullo personal y su intelectualismo. Y como tiene unas expectativas erradas, no va al lugar correcto. Señor, independientemente de lo que signifique esto que me estás diciendo, vengo a ti en humildad. Háblame, ¿qué es lo que me quieres decir? Y el mismo Espíritu que inspiró la palabra va a iluminarte para que la entiendas. Así que Jesús le responde. Les dice, ok, yo les voy a responder. Versículo 12, respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Es decir, ellos, los escribas, tienen razón en lo que dicen. Elías tiene que venir antes que el Mesías y tiene que preparar todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Lo que los escribas dicen es verdad. Pero déjenme hacerle otra pregunta. Y déjenme añadirle esto. Bueno, y ahora, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? En pocas palabras, están solo preguntando por Elías. Y sí, esa es una profecía del Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento también dice que es necesario que el Hijo del Hombre venga, padezca mucho y que sea tenido en nada. Esa parte que no la leyeron. Habían leído una parte. Pero también está escrito del Hijo del Hombre. Así como está escrito que antes tenía que venir Elías, también el Antiguo Testamento había dicho que era necesario que padeciera y que fuera tenido en nada. Mientras ustedes preguntan, ¿cómo puedo ser yo el Mesías si Elías no ha venido? Yo les respondo, ¿cómo podría ser el Mesías si no padezco mucho? Ambas profecías se van a cumplir. Jesús lo que le está diciendo, así como la profecía de Elías que viene primero se va a cumplir, las profecías acerca del padecimiento y el sufrimiento del Hijo del Hombre también se van a cumplir. Ambas se van a cumplir y ambas están en las Escrituras. Los escribas habían interpretado a medias las profecías del Antiguo Testamento. Es decir, cuando llegaban a ese momento allá en Isaías 53, decían, no, esto quién sabe qué significará, pásate esa hojita. Sí, la gente no entiende qué significa eso. Parece que el pasaje que viene leyendo el eunuco, el etíope, está ahí en Isaías y dice, ven acá, o sea, no entiendo, ¿quién me puede explicar esto? Porque como que no encaja. Y Felipe se lo interpreta y le dice que era Jesús quien había de venir. Los escribas habían interpretado a medias, conocían solo en parte y habían hecho énfasis en la llegada de Elías primero. ¿Por qué? Porque eso implicaba rey, ¿cierto? Si Elías viene primero, hay un mensajero primero, significa que detrás viene el rey. Y el rey, y el rey, y el rey, y el rey. Pero esa era la mitad del mensaje. La otra mitad que también estaba en las profecías era que ese rey venía, pero venía a entregar su vida y a sufrir a causa de nosotros. Esa parte no la recibo, no la acepto. Ahora Jesús le va a hacer una declaración final que los va a dejar mudos, los va a dejar fríos, y es la presentación. Nuestro tercer punto, versículo 13. Pero yo os digo que Elías ya vino. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Esto los debió dejar confundidos a los discípulos. Y no es que literalmente Elías hubiese aparecido, no es que Elías reencarnó, no. Lucas es quien mejor lo describe en el capítulo 1, verso 17, y dice que había llegado uno que vino con el espíritu y el poder de Elías. ¿Quién era? Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era tan semejante a Elías que hasta se vestía igualito.
Su vestimenta era exactamente igual a la de Elías. Vestía un atuendo hecho por la aguja de oro de la época, en piel de camello, con cinto a la cintura, y comía miel y langostas. Igual que Elías. Estaba en el desierto igual. La gente lo veía y tenía que parecer, ¿viste? La descripción es como la de un personaje que yo he escuchado, he leído. Ambos profetas se parecían, se vestían igual, su apariencia física, su predicación, el querer volver al pueblo a Dios, eran igual. E Israel no había reconocido la importancia de Juan el Bautista y por esa razón lo mataron. Hicieron con él lo que quisieron. Los dirigentes religiosos lo rechazan. Herodes lo encarcela y lo mata, lo decapita. Esto es lo que a Elías le querían hacer, pero a Elías no se lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque Dios se lo llevó. Pero en mi manera dice, me están buscando porque quieren mi vida, me quieren matar a causa de lo que estoy diciendo. Y no logran matar a Elías porque el Señor se los lleva en un torbellino. Pero este es un nuevo anuncio de la muerte de Jesús. ¿Qué está escrito? Está escrito que Elías va a venir primero, pero también está escrito de que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Elías ya vino, la profecía se cumplió, esta también se va a cumplir. Jesús le está diciendo nuevamente que así como la venida de Elías era un anuncio de la venida del Señor, la ejecución de Elías por Herodes también era un anuncio de la ejecución del Señor. De hecho, la vida de Juan el Bautista, los que están haciendo los cursos, se usa como una regla para mirar el ministerio y los años de ministerio de Jesús. Cuando Juan está predicando, Jesús está en su año de preparación. Cuando Juan está encarcelado, es el año de popularidad de Jesús. Y cuando Juan es ejecutado, se usa como una regla, es el año de la pasión de Jesús también. Es decir, cada uno de los eventos en la vida de Juan como precursor marca también un hito en la vida del Salvador. Ya está allí. Y Mateo 17 lo dice más claramente. Cuando usted lee Mateo 17 en el verso 12, le dice Jesús: mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Así como le pasó a Elías que ya vino, así le pasará al Hijo del Hombre. Versículo 13 de Mateo 17 dice: entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. Este era el Elías que había de venir. E Israel había rechazado al precursor. Y si rechazó al precursor, iba a rechazar al Mesías también. Ellos no tendrían por rey a un Mesías que decide morir y entregarse. Ese tipo de rey no les sirve a los líderes religiosos. Matan a Jesús por esta causa. No nos sirves como rey. Y matando a Jesús cumplen el plan redentor de Dios. La sabiduría de Dios, ¿no? Impresionante. Y los discípulos tenían un problema parecido. Ellos ya confiaban en Jesús, aunque hay cosas que no logran comprender. Y después de la resurrección van a lograr entender todas las cosas. Entonces, todo este pasaje de la resurrección es muy importante en la comprensión de nuestra vida cristiana. Por muchas razones. Decíamos el domingo pasado que este pasaje nos logra mostrar la identidad de Jesús en su esplendor. Es el Hijo de Dios. Su misión va a morir. Pero también nos pone en conexión con todo lo que la Escritura es. Y con todo el cumplimiento de lo que Dios dijo que iba a ocurrir. Y este cumplimiento nos debe llevar a la adoración a Él. Decir: Señor, tú eres tan sabio. Nosotros en nuestra sabiduría humana no alcanzamos a comprender. Este pasaje nos ha dicho: este es mi Hijo amado, a Él oíd. A nadie más, a Él oíd. La única voz autorizada es Él. A Él oíd. Este pasaje nos ha dicho que debemos oírle para obedecerle.
para caer rendidos a sus pies. Este pasaje nos ha dicho que solo queda Cristo. Cuando los discípulos levantan la mirada, ya no está Elías, ya no está Moisés, solo queda Cristo y Cristo es suficiente. Así que el evento de la transfiguración nos muestra el esplendor del plan redentor de Dios, su sabiduría en cumplirla, nos permite ver la escritura de una manera distinta. Fue un evento o un adelanto de algo que iba a suceder en el futuro, que estaba anunciado en el pasado, para que usted en el presente pueda tener la confianza de que Dios cumple lo que dice, tal cual lo dice. El Antiguo Testamento es seguro, la ley, los profetas fueron confirmados por el evento de la transfiguración. Lo que Dios ha dicho es cierto. Así que nuestra fe solo puede ser fortalecida cuando usted descansa en las promesas de Dios, cuando usted descansa en lo que Dios ha dicho, cuando usted contempla la gloria de Cristo en la Biblia, en las Escrituras, y dice: ahora te veo en todo tu esplendor. Usted puede ser fortalecido en medio de la prueba, porque sabe que lo que Dios ha dicho es seguro. Así que usted puede enfrentar la vida, puede luchar contra cualquier dificultad, contra el mundo, contra la tentación, cuando contempla la gloria de Cristo. Y decíamos el domingo pasado, nosotros hoy podemos ver la gloria del Señor en una medida más amplia que la vio Moisés. Moisés escuchó algo que no entendía, de que el Señor es justo y también es misericordioso. Y esos dos atributos, decíamos el domingo pasado, parecen estar en contravía. ¿Cómo Dios puede ser justo y al mismo tiempo puede perdonar? Porque si perdona y dice: no, listo, no ha pasado nada, entonces no es justo. Porque para que haya justicia tiene que haber un castigo. Y nosotros hemos contemplado en la cruz cómo estos dos atributos de Dios se han encontrado: su justicia y su misericordia. Porque Él en Cristo satisfizo su justicia, pero Él en Cristo también nos dio vida eterna perdonando nuestros pecados. Cuando contemplamos esa gloria, no hay manera para vivir un cristianismo mediocre. No hay razón, porque tenemos en nuestra mano que Él es capaz de santificarnos, cosa que la ley de Moisés no podía hacer. Así que nos podemos llenar de esperanza. Entonces, para los discípulos, ¿qué significó la transfiguración? Bueno, era quitar toda esperanza de falso triunfalismo. No, olvídense de eso, de que ahora no. Yo he venido a morir, he venido no a que me sirvan, he venido a servirles, va a decir el Señor. Para los discípulos este evento fue de consuelo, de esperanza, de que a pesar del terrible sufrimiento que iban a padecer, un día seremos glorificados con Él. Este evento va a revelar la identidad de Jesús y que el Mesías sobrepasa a todos los santos célebres del Antiguo Testamento. Es más que todo, es más que Moisés, es más que Elías. Así que esta enseñanza sobre el Hijo del Hombre en Marcos lo que hace es poner de relieve que se trata no solo de alguien glorioso, de alguien majestuoso, sino de que también ha venido a padecer por nuestro pecado. Así que Él sí es quien tiene autoridad para perdonar pecado, es el Señor del sábado. Él se va a entronar en su diestra de poder. Él vendrá en las nubes con gran poder, pero también ha venido a padecer por nosotros y por nuestra causa. Y lo que Marcos quiere hacer es que usted solo va a poder ver al Señor en toda su gloria y en su majestad cuando entienda que su poder está unido a su sufrimiento. La única manera que usted pueda ver que Cristo es realmente glorioso es que sí, es poderoso, es glorioso, es majestuoso, pero se entregó por mí y en mi lugar. Ahí es cuando es realmente glorioso. Y la única manera es ver estos dos eventos: el evento glorioso de la transfiguración, pero hay otro evento también glorioso, y es la crucifixión. Y acá vimos toda su gloria, la nube, la voz, pero en la crucifixión se va a aparecer. Hay muchas cosas en que tocan y son comunes: la crucifixión y la transfiguración. Usted puede ver que mientras que la transfiguración fue un evento allí, una revelación privada, la cruz fue un espectáculo público y todos pudieron ver lo que estaba sucediendo. En el monte de la transfiguración, Jesús estaba rodeado por dos personas. Estaba rodeado por Moisés y Elías.
Pero en otro monte llamado Gólgota, Jesús también tendrá 2 personas a su alrededor. Ya no serán tan gloriosas como Moisés y Elías. Serán 2 ladrones. En el monte de la transfiguración 3 discípulos ven su gloria. En la crucifixión solo van a haber 3 mujeres contemplando lo que está sucediendo. Una voz del cielo en el monte de la transfiguración dijo: este es mi hijo, a él oíd. En el monte de la crucifixión será un centurión quien diga: verdaderamente este era el Hijo de Dios. La misma declaración. El monte de la transfiguración, los discípulos están conectando este momento con Elías. Y dice: oye, vi a Elías, está Elías. ¿Por qué Elías debería venir primero? En el monte de la crucifixión, Jesús va a exclamar: Elí, Elí, lama sabactani. Y la gente va a decir: mira, está llamando a Elías, cuando lo que quería decir era: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y la gente dice: déjenlo, a ver si Elías viene a rescatarlo. En ambos montes hay una conexión con Elías. Y Marcos lo que quiere mostrarnos, y a todos los lectores, es que el sufrimiento de Jesús es completamente compatible con su gloria. De que es posible que Elías haya escapado de la muerte. Es posible que de la tumba de Moisés no se conozca el lugar. Pero el Mesías no va a poder escapar de la muerte. Es necesario que Él padezca. No va a suceder con el Mesías lo mismo que con Elías. Así que cuando usted quiere transmitir fielmente el mensaje del Evangelio, y el mensaje que está en Marcos es que la gloria y el sufrimiento de Jesús operan por igual. Ese es el mensaje, que ese era nuestro lugar y que nuestro Rey lo ocupó por nosotros. Allí, cuando usted intenta hacer énfasis más en una cosa que en otra, entonces pierde la esencia del verdadero Evangelio. El sufrimiento del Mesías va a ser muchísimo mayor del que la gente pensaba, pero también la gloria del Mesías es más grande de lo que todos esperábamos. Las 2 cosas están por igual, y entonces tenemos que ver su debilidad y su humillación de la mano con su poder y su gloria. Allí es donde Cristo es verdaderamente glorioso. Y así es como nosotros podemos enfrentar la vida y podemos enfrentar las circunstancias de nuestra vida. Porque tenemos un Salvador que se compadece de nosotros, porque Él mismo experimentó lo mismo que yo experimento. Porque se hizo carne. Yo puedo tener la confianza de que cuando llego a Él es un sumo sacerdote que me entiende, porque Él mismo se encarnó y Él mismo padeció lo que yo he vivido y he sufrido. Así que muchos cristianos pueden que sufran por su fe, y nosotros debemos estar preparados para eso. Vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar circunstancias, vamos a enfrentar falsa doctrina, falsos profetas por doquier, diciendo: tranquilo, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Algunos le creerán y dicen: ¿por qué no está bien? Estás escuchando a la única voz autorizada, la has dejado de escuchar. A Él oíd, y no lo estás escuchando a Él. Porque Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que nosotros como cristianos no siempre vamos a vivir en la cima del monte. No siempre vamos a estar en la cima del monte de la transfiguración. Nos va a tocar bajar y nos va a tocar caminar en la confusión, en el caos, en medio de las preguntas, y vamos a tener que seguir viviendo. ¿Y cómo lo hacemos? En medio del sufrimiento. Porque tenemos su palabra y tenemos su presencia. Tenemos aquel que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tenemos la única voz autorizada: a Él oíd. Como cristianos no podemos vivir de experiencias maravillosas. Así, yo recuerdo aquella vez, hace como 40 años, un día. No puedes vivir de experiencias. No puedes andar buscando experiencias y que vete para allá, porque allá sí hay uno que, mejor dicho, que tira confeti y todo y se ve. Y puedes ir detrás de las experiencias. No se puede vivir como cristiano de experiencia en experiencia. No se puede. Para la vida cristiana, para vivir la vida cristiana realmente, lo que necesitamos es caer rendidos en adoración delante de Él.
Vivir y saber y entender que Él es suficiente. Yo les digo algo abriéndoles mi corazón. A lo largo de mis 33 años, experiencias así que yo pueda catalogar, que yo diga tremendo, en 2 ocasiones que recuerdo. Mi mamá quizás es testigo de esta, mi mamá, ya está mi mamá. Cuando era adolescente yo escuché una voz que me dijo, precisamente me iban a operar, que decía: si piensas que te vas a quedar en un quirófano, te equivocas, contigo tengo otros planes. Tenía mami 16 años. Llegué pálido a donde mi mamá y lo escuché, yo volteé a ver quién me había dicho. Y ahora que nació Lía, el día que Lía iba a nacer, yo escuché antes de levantarme textualmente 3 palabras: Lía nace hoy, pero no le dije a mi esposa. ¿Qué tal que la pele? Yo no sé si estaba soñando, si fue, no sé. Pero yo le dije, después que ella nació, le dije, yo esta mañana cuando me levanté, 3 palabras: Lía nace hoy, y me levanté. Y ahí, eso es todo lo que, hasta ahí. Me hace vivir la vida cristiana con esas, una a los 16 y otra a los 33. ¿Y el resto qué? No siempre vas a estar en la cima. Y no a todo el mundo le va a suceder lo mismo. Y no quiero predicar mi experiencia como teología, no. Eso el Señor lo hizo conmigo porque en ese momento puntual lo necesitaba. Y en su multiforme gracia, Él opera contigo y con cada uno de sus hijos. Pero no podemos vivir de experiencia, no podemos vivir de visión. Tenemos que vivir con lo que Él nos ha ofrecido. La experiencia va a pasar, pero su palabra permanece para siempre. Las experiencias pasan, los momentos grandiosos y espectaculares se acaban, pero su palabra siempre va a estar allí. Ya no estoy en el monte, Señor, ahora estoy en el valle de sombra de muerte. ¿Qué me dice tu palabra? Que yo estoy contigo si yo soy tu pastor, aleluya. Entonces, así es como podemos caminar, así es como podemos avanzar. Así es como realmente podemos estar en comunión precisa con Dios. Porque a veces la memoria se nos va a ofuscar. A veces de las experiencias no sabes, ¿será que eso fue real? ¿Será que lo soñé? ¿Será que estaba despierto? No sé si en el cuerpo, no sé si. Pero la palabra está allí, claro. ¿Se te olvidó? Vuelve a abrirla, acá ahí mismito, en el mismo lugar está. Ahí está, viva y eficaz siempre. Así que Marcos lo que nos deja claro es que el momento de la gloria está allí. Pero nosotros, mientras tanto, vamos a estar en medio de un mundo hostil. Algún día seremos semejantes a Él. No importa que se levante lo que sea. Herodes no pudo detener el avance del reino. El imperio romano no pudo detener el avance del reino. Y nada lo podrá hacer. A veces estamos preocupados. Y ahora el cambio político. Y si queda no sé quiéncito, bueno, las iglesias jamás. Ningún reino humano ni ningún gobierno ha hecho que el reino avance 1 milímetro, pero tampoco lo ha detenido ni 1 milímetro. Jamás. Porque este reino no es de este mundo. Así que olvídese de eso. Así que la iglesia de nuestro tiempo debe entender, ¿cierto? De que no puede recordar solo las partes que le conviene de la Biblia. De que no puede hacer selección de versículos en la Biblia. Este sí me gusta, este voy a guardarlo, lo anoto, lo escribo, lo subrayo. No, ahí está en completo equilibrio, ¿cierto? Usted no solo tiene que estar subrayando lo que promete prosperidad, felicidad, gloria, ¿no? Sino que ahí mismo también está la demanda de sacrificio y sufrimiento por la causa de Cristo. Y que un día seremos semejantes a Él. Pero está ahí en equilibrio. No pase por alto las lecciones básicas acerca del sufrimiento y de padecer a causa de Cristo en medio de un mundo hostil. Porque Marcos nos está diciendo, así como nuestro Salvador ha de echarse una cruz al hombro y la va a abrazar con humildad y va a renunciar a la fuerza bruta, ahora sus discípulos tienen que hacer lo mismo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Los discípulos van a seguir sin entender. Los discípulos van a seguir cada vez, así como nos pasa a nosotros. Queremos todo inmediatamente. Ya, el reino ahora, anda una teología por ahí. Yo para qué quiero plata en el cielo, si yo la necesito es aquí. Y hay gente, amén.
Mano, usted se ríe, pero es serio y así ve. Y entonces uno se entera que, oye, ¿verdad? En el cielo no necesitamos plata. Pa, yo necesito plata ahora. Lo quiere inmediatamente. Y los discípulos van a seguir así. Vamos a ver más adelante en Marcos que quieren el mismo poder de Jesús. Dice, ve acá, ¿y tú por qué puedes y nosotros no? ¿Cómo es que estamos? Van a querer ser importantes y van a comenzar a discutir. Yo soy el mayor, no, ¿quién es el mayor? Bien, ahora que el maestro no esté, ¿quién viene quedando con esta franquicia? ¿Quién se queda con todo esto que hemos hecho? Es más, se encuentran a personas que están usando el nombre de Jesús y se lo prohíben. Dice, espérate, eso es marca registrada. Ese nombre solo lo podemos utilizar nosotros. Y van a contarle a Jesús orgulloso. Encontramos a uno por allá usando tu nombre y se lo prohibimos. Son marcas, eso es de aquí, del bonche, de nosotros. Los discípulos quieren ser recompensados por seguir a Jesús. Los discípulos quieren sentarse uno a la izquierda y otro a la derecha. Porque quieren todo ya inmediatamente y el Señor los va a trabajar. Y hay algo que van a tener que aprender y que tenemos que aprender nosotros. Y con esto termino. Y es que sí, la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero solo si ahora sufrimos con Él. Porque si sufrimos con Él, también seremos glorificados con Él. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, 17, así que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ese es el mensaje completo del Evangelio y no una parte de Él. ¿Puedes cerrar tus ojos donde estás? Puedes decirle, Señor, cada experiencia, cada una de las cosas que me concedes, todo es una experiencia de adoración colectiva. Señor, así como los discípulos en ese monte, cuando estuvieron frente a tu misma presencia, entendieron quién eras y su único camino fue caer rendido en adoración delante de ti. Hoy venimos delante de ti, Señor, a caer rendidos a tus pies. Caemos rendidos en adoración delante de ti, Señor. Caemos rendidos en adoración por el entendimiento de quién eres. Y hoy hacemos de este servicio una adoración colectiva a ti, por la majestad de tu gloria revelada en tu palabra. Porque hemos visto la gloria de Cristo en tu palabra. Porque hemos visto quién eres en todo tu esplendor. Y tu mayor manifestación de gloria no fueron los milagros que hiciste. Tu mayor manifestación de gloria y de gracia fue la cruz que te tocó ocupar por mí. Porque ese era mi lugar. En ese lugar tu gloria brilló con mayor esplendor. En ese lugar tu gloria se hizo manifiesto a todos, ya no a unos cuantos. Como en el monte con Moisés, como en el monte de la transfiguración, sino que ya no en Sinaí, ya no en el monte de la transfiguración, sino que ahora en otro monte, en el Gólgota, nosotros vimos tu gloria. Nosotros te vimos en todo tu esplendor. Y ahora que hemos contemplado tu gloria, Señor, queremos seguirte en aquello que has dicho, negándonos a nosotros mismos como lo hiciste tú mismo, tomando la cruz como lo hiciste para seguirte en obediencia. Este es el evangelio completo que nos has enviado a predicar, de que cualquiera que te quiera seguir en medio de un mundo hostil va a enfrentar dificultades, Señor. No siempre estaremos en la cima del monte de la transfiguración, sino que cuando descendamos, Señor, cuando nos toque transitar en las realidades de nuestra propia vida, podamos entender que un día la gloria va a llegar, pero que mientras vivamos en medio de un mundo hostil que está empeñado en destruir a los mensajeros, a los siervos de Dios,
a los hijos de Dios, como lo hicieron con Juan el Bautista, como lo harían con los discípulos al final de esto, entendemos que seremos glorificados contigo en la medida que estábamos dispuestos también a padecer por ti y por tu nombre. No queremos caer en el juego de muchos en este tiempo, Señor, de solo hacer énfasis en aquello que promete felicidad, gloria, y olvidar las demandas de sacrificio y la necesidad de tomar nuestra cruz para seguirte. Porque Marcos nos ha enseñado que eres rey, pero un rey que se ha hecho siervo. Más adelante la Escritura nos enseñará que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, muchas veces nosotros no estamos movidos a servir. Y muchas veces haciendo esto negamos que realmente te seguimos. Muchas veces estamos interesados en nosotros mismos. Queremos solo el poder, la fama. Queremos discutir quién es el mayor o quién es el menor. Queremos tener tu nombre como una franquicia registrada y exclusiva. Queremos recompensas por seguirte. Queremos posiciones predominantes. Pero al igual que tus discípulos, tú eres paciente para enseñarnos a nosotros que tu verdadero llamado va más allá de eso. Que nos has hecho herederos y coherederos con Cristo. Que si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Señor, este pasaje nos muestra tu vida en todo tu esplendor, tu gloria, la gloria de Cristo. Nos muestra todo lo que obtenemos cuando podemos llegar delante de ti. Aquel que llega y que está en el lugar correcto, rendido a tus pies. Todo lo que puede acceder cuando somos o estamos rendidos en adoración. Cuando con nuestro espíritu caemos rendidos delante de ti, como lo hicieron estos hombres que cayeron físicamente frente al Salvador, nosotros accedemos a tu misma presencia. Nosotros podemos experimentar un anticipo de tu abrazo. No es lo que otros nos habían contado ni lo que habíamos pensado, sino que lo podemos experimentar en nuestra vida. Aquello que sabíamos que era verdad. Siempre será necesario este anticipo, Señor. Pero ayúdanos a no querer vivir solo de experiencia, sino que en la medida que estamos rendidos en adoración, nuestra confianza pueda estar plenamente en que tú eres suficiente y que solo queda Cristo. Que eres la única voz autorizada, a Él oíd. Y amigos, si has venido por primera vez a este lugar, es una linda oportunidad para que tu vida pueda caer rendida a los pies de Jesús. Decirle: he escuchado muchas voces, he ido a muchísimos lugares, me han prometido muchísimas cosas y me han defraudado. Pero hoy vengo a la única voz autorizada, aquel que demostró que todo lo que dice lo cumple, que como cumplió las profecías del Antiguo Testamento, que decían que el Hijo del Hombre necesitaba padecer, le era necesario para poder salvarnos. Así como la misma Escritura dice que un día volverá, así será, y juzgará a los vivos y a los muertos por medio de Cristo. Y delante de un Dios justo solo hay dos opciones: o pagas tú o dejas que Él pague por ti. Pero Él por ningún motivo tendrá por inocente al culpable. Los que hemos creído en Cristo, ha sido depositado el precio de nuestro pecado sobre Él, y su justicia se satisfizo en Cristo. Pero si estás sin Cristo, no tendrás otra opción que la condenación. Así que no hay motivo para salir de este lugar de la misma forma en la que entraste. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Dile: yo quiero ver tu gloria,
y que comparado con tu gloria cualquier cosa sea nada para mí. Que lo único que anhelo es servirte y que en cada circunstancia de mi vida, en medio del valle, en medio de mi transitar, mi confianza está plena en que tú eres suficiente. Solo queda Cristo y Cristo es suficiente. En el nombre de Jesús. Amén.